Producciones Alcance Victoria Nezahualcóyotl presenta la palabra de Dios para tu vida. Disculpe, es el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan 1, versículo 35. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Juan 1:35 dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos mirando a Jesús que andaba por allí. Dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿Qué buscas? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿O dónde vives? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y en el versículo 43 sigue diciendo: El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Señor, gracias, Dios, por tu misericordia y tu fidelidad en esta hora, Dios, por habernos dado, Señor, este tiempo, la oportunidad para juntarnos, para reunirnos, para poder recibir dirección de parte tuya, Señor. Estamos creyendo y confiando, Señor, en tu palabra fiel. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo a recibir. Te damos gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Estaba mirando que durante toda la vida, prácticamente toda la vida, todo el tiempo de la historia universal, el hombre se ha esforzado en crear una cultura. Y usted lo sabe, cuando estudiamos la historia universal o cuando estudiamos la historia de un pueblo, lo primero que nos está mostrando ahí, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Cómo es la cultura o cómo fue la cultura de aquellos tiempos, de aquellas épocas o de aquellos lugares. Y siempre que hablamos de cultura, hablamos también de algunos usos y costumbres, de algunas ideas, de algunas filosofías o incluso de algunas religiones. Cada pueblo estableció ciertas culturas, ¿verdad? Desde la antigüedad mirábamos pueblos que se establecían en alguna parte y establecían su cultura. A lo largo de los años, bueno, pues hemos visto ahí, ¿verdad?, a los egipcios. Los egipcios fueron unos de los que establecieron su estilo de cultura a tal grado que se miraron en un tiempo como si fueran los más grandes de su época. Muchos años después, muchos años más adelante, ¿verdad?, pues podríamos hablar de los griegos.
Los griegos de igual manera establecieron por un tiempo su cultura. Esa cultura, hermano, que de alguna manera influye o influencia a otros pueblos también, ¿verdad? Hay pueblos que de alguna manera están siendo influenciados o que están siendo recibiendo la influencia de ese tipo de cultura. En un tiempo fueron los griegos, en otro tiempo fueron los romanos. Incluso, hermano, ahí en ese tiempo, en esa época, un poquito antes, ¿verdad?, de la era de nuestro Señor Jesucristo, si habláramos, hermano, de los griegos y de los romanos, hay un dicho, ¿verdad?, que se comenta y se habla, se dice, hermano, que Roma conquistó militarmente, pero Grecia conquistó filosóficamente, ¿verdad?, o culturalmente. ¿Por qué? Porque el lenguaje que se hablaba, hermano, en todo el imperio romano, ¿sigue conmigo, hermano? El lenguaje que se hablaba en todo el imperio romano era el griego, hermano, el griego. Porque en aquel entonces, hermano, los griegos, ¿verdad?, fueron los que establecieron esa situación, ¿verdad? Los griegos fueron los que estuvieron ahí en esa condición de levantar una cultura. Amén. Ahora, también los hebreos, hermano, cuando se presenta Dios, principalmente con Abraham, y le dice, ¿verdad?, como en la mañana estábamos escudriñando la Biblia y hablamos de el pacto que hizo Dios con Abraham, y a partir de ahí, hermano, comienza una nueva cultura, porque antes de Abraham no existían los hebreos, ¿verdad? No existían el pueblo de Israel, no existía, hermano, ese pueblo. Eran todos, ¿verdad? Eran pueblos que estaban diseminados. Pero cuando viene Dios, hermano, y se presenta ante Abraham y le hace el pacto, o hacen ese pacto, ¿verdad? El trato en el cual, ¿verdad?, Dios le prometió que él iba a ser alguien grande, que lo iba a multiplicar, que iba a reproducirse, que así le decía que si podía contar las estrellas, dice, más que todo eso iba a ser su descendencia. Si podía contar la arena del mar, de la playa, ¿verdad?, de la misma manera, ¿verdad?, si la puedes contar, dice, más que todo eso va a ser tu descendencia. Entonces, eso fue lo que comenzó una nueva cultura. Y esa cultura, hermano, comenzó así, ¿verdad? Comenzó con un nuevo pueblo, con una nueva cultura, con una nueva situación. Pero la bendición está aquí, hermano, en que mucha gente se deja influenciar por diferentes culturas, lo que ya decía. Pero cuando viene el pueblo de Dios, hermano, se resiste de alguna manera a que otro tipo de culturas, hermano, estén contaminando. De hecho, Dios es una orden que le da, ¿verdad? Dice, no te contaminarás con sus ideas, con sus dioses, con sus mujeres, con sus varones, ¿verdad? Es algo que Dios está pidiendo. Lo que Dios está buscando, hermano, es una cultura pura. Aquí en México, hermano, también encontramos diferentes tipos de culturas, ¿verdad? Miramos, ¿verdad?, a los mayas, miramos a los mexicas, ¿verdad?, y miramos a los aztecas, y miramos a los zapotecas, y aunque todos esos pueblos estaban establecidos en México, cada uno se diferenciaba también por su cultura, ¿verdad?, por la condición de lo que ellos creían, en lo que se basaban, ¿verdad?, como algunos culturalmente también desarrollaron algunas artes, otros desarrollaron ciertas arquitecturas, otros desarrollaron otro tipo de situaciones. Por ejemplo, unos se enfocaban o se enfrascaban más en la guerra, ¿verdad? Actualmente todavía sucede, hermano. Todavía ocurre actualmente que podemos mirar cómo México, nosotros como mexicanos tenemos cierta cultura. Aquí nosotros, aquí en esa, ¿verdad?, se hace una cultura a la cual estamos acostumbrados. Y en otras partes, hermano, vas a notar diferencias. Cuando podemos salir a otras ciudades o a otros lugares que nos invitan a predicar, y tenemos la oportunidad de visitar otros lugares, hermano, podemos mirar ciertas diferencias, ¿verdad?, que crean una cultura. Por ejemplo, nosotros aquí en Ciudad Neza hay una cultura, por ejemplo, de los que pasan vendiendo sus cosas en las calles, ¿verdad? Eso es una cultura que no tienen en otras partes, hermano.
Recientemente, ¿verdad? Vemos lo de los bisquetes, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ahí pasan, ¿verdad? Y pasan anunciando los bisquetes. Cuando vinieron los del UTC dijeron, son biscuits. Y pues por ahí alguien dijo, pues en esa son bisquetes. Aleluya, ¿verdad? Porque finalmente, hermano, esa es una cultura que se crea aquí, ¿verdad? Vemos que en otros lugares quizás no lo tienen. Todo lo que se vende afuera, ¿verdad? Los tamales, ¿verdad? La forma en que se anuncian los tamales, cómo compran la chatarra vieja, ¿verdad? Igual, los fierros. Tenemos una cultura, hermano, y a veces nos quejamos de las culturas americanizadas, hermano, nos quejamos mucho, pero al mismo tiempo seguimos nosotros la misma situación, ¿verdad? Hasta ahorita no he encontrado a alguien que esté resistiéndose a la cultura americana y que diga, voy a abrir mi Facebook. ¿Están aquí, hermanos? ¿Verdad? Que diga, no, eso es muy americano, voy a abrir mi Facebook, ¿verdad? Todos dicen mi face, ¿verdad que sí? ¿O no? Entonces, ¿qué es eso, hermano? La influencia de una cultura, ¿verdad? Porque eso está en inglés, ¿verdad? Y aunque nosotros a veces dicen, ¿cuánto de inglés hablas? Ay, yo no hablo nadita. ¿Cómo no? Ya dices face, ¿verdad? Y ya dices like o dices like. Alguien dice, ya te di like. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, ¿qué dijo? Ah, ya te di like, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas, hermanos, se da cuenta, son culturas y son influencias de la cultura. ¿Por qué le comparto todo esto, hermano? Por lo que al principio le exponía, hermano. Nosotros como Alcance Victoria tenemos una cultura también, hermano. Estamos desarrollando una cultura y lo que deseamos también, hermano, es que se cree una cultura con nosotros. Comencé hablándole de cómo Jesús, hermano, comenzó llamando a algunos de sus discípulos. Algunos de ellos, hermano, ni siquiera tenían interés, simplemente escucharon que Jesús iba caminando por ahí, o que Jesús los encontraba, o que Jesús los invitaba, o que se movían situaciones. Pero estos hombres, hermano, estos hombres, los discípulos de Jesús, antes de ser discípulos de Jesús, ya tenían una cultura. Ellos eran judíos, ¿está conmigo? Ellos eran judíos y eran varones. Ellos, como varones judíos, seguramente estaban acostumbrados al estilo de cultura que les habían enseñado. ¿Sabes cómo era su cultura? Mosaica. Ellos, hermanos, dependían mucho de lo que les enseñaban a través de las leyes mosaicas, las leyes de Moisés, ¿verdad? Lo que Moisés enseñó, lo que Moisés dejó, el Pentateuco, ¿verdad? Los profetas, los libros poéticos, los salmos, los proverbios, algunos libros históricos, hermano. Pero todo esto había creado una cultura, la cultura judía de aquel tiempo. La cultura judía, hermano, donde mirábamos incluso a los fariseos. Los fariseos ya eran parte de la cultura. Los fariseos y los saduceos, hermano, eran personas que ya eran parte de la cultura judía, en los cuales se movían ellos, hermano. Y quizás, hermano, Pedro, Andrés, Juan y todos los discípulos, hermano, ellos estaban acostumbrados a ese tipo de cultura. Ellos eran judíos. Ellos estaban acostumbrados a que tenían que trabajar 6 días, hermano, y que el día del Sabbat tenían que descansarlo. Ese era culturalmente lo que ellos habían aprendido, hermano. De igual manera, hermano, ellos sabían que como varones tenían que ir al templo a entregar sus ofrendas, y entregaban ofrendas por sus pecados, entregaban ofrendas de gratitud, entregaban ofrendas por algunas otras circunstancias. Pero esa era la cultura en la que se movían. Y cuando llega Cristo Jesús, hermano, les comienza a establecer una nueva cultura. ¿Sigue conmigo, hermano? Una nueva cultura, hermano, que incluso va contra lo que les habían enseñado. Yo no sé cuántos años tendrían estos hombres, pero si ya eran hombres que estaban trabajando en las lanchas, que estaban trabajando en la pesca, que ya se dedicaban a algo, pues yo creo, hermano, que más de 20 sí tendrían. Quizás unos 20, unos 30, 35, 40, no lo sé. No nos dice las edades en las cuales Jesús llegó a ellos.
pero ya eran hombres que estaban establecidos, ya eran hombres que estaban acostumbrados a vivir a través de una cultura. Pero llegó Jesucristo, hermano. Llegó Cristo Jesús, hermano, y les establece cambios. Ahora, hermano, les establece diferencias. Ellos estaban acostumbrados, hermano, a mirar a los fariseos que oraban mucho, que ayunaban mucho, ¿verdad? Estaban acostumbrados a mirar a los saduceos, hermano, que negaban el mover del Espíritu Santo y muchas otras cosas con las cuales ellos convivían. Pero cuando llega Jesucristo, hermano, les comienza a cambiar, les comienza a decir: puedes tener una vida diferente a lo que estás acostumbrado. Y a veces gente se resiste, hermano, porque culturalmente recibimos muchas cosas. A veces, hermano, la cultura la recibimos directamente de nuestros padres. Amén. No solamente cuando vas a la escuela y te enseñan, te orientan, te educan, sino que mucho de lo que tenemos como cultura lo recibimos de nuestros padres. Nosotros miramos a nuestros padres, ¿verdad?, en las tradiciones, hablando de cultura, ¿verdad? Ese tipo de cultura donde las tradiciones son importantes, donde las tradiciones familiares son importantes, donde incluso, hermanos, si tú transgredes una tradición familiar, te pueden mirar hasta mal, te pueden hasta mirar como a alguien que está ofendiendo a la familia, que está lastimando a la familia. Vienen frases o palabras como: eso no fue lo que yo te enseñé. ¿Está conmigo, hermano? Imagínate, hermano, lo que pasaba en el corazón de todos los judíos cuando miraban que estos hombres venían y cambiaban las cosas, hermano. Que cambiaban la forma de ser, que de pronto, hermano, los discípulos de Jesús iban y trabajaban un sábado, hermano, y los fariseos se molestaban y decían: eso no fue lo que nos enseñó Moisés. Eso no fue lo que nos dejó establecido Dios. Tenemos que seguir nuestras tradiciones, tenemos que seguir nuestra cultura, tenemos que seguir haciendo lo que siempre hemos hecho. No podemos permitir que alguien venga y que rompa con nuestras tradiciones. Pero la noticia aquí, hermano, es que Jesús no es tradición. Esa es la noticia, hermano, que Jesús no es una tradición. En muchos pueblos, hermanos, se han hecho tradiciones a raíz incluso de la persona de Jesús. Pero Jesús nunca ha sido una tradición. Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, y Él ha establecido más que otra cosa, hermano, un cambio radical. Si algo le gusta a Jesucristo, si algo le gusta a Dios, hermano, es venir, hermano, y cambiar nuestra forma de pensar. Lo que nos enseñaron en un principio, hermano, lo que nos establecieron cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, aun cuando éramos jóvenes, hermano. Estos hombres, hermanos, los discípulos de Jesús, llegaron con Jesús y Jesús, hermano, les empezó a cambiar toda la historia, les empezó a hacer diferentes cosas. Para empezar, ellos eran hombres iletrados, eran hombres, hermano, que no servían en el templo, que no tenían, su trabajo no era servir en el templo. Eran pescadores, eran gente ruda, eran gente que se encontraba en las calles, hermano, y de pronto Jesús los llama y dice: tú vas a ser mi discípulo porque ahora vas a predicar la palabra de Dios. Y esos hombres podían decir: ah, caray, yo sabía que ese tipo de cosas le hacían personas que iban a un seminario o a un monasterio, o que se dedicaban años a esto, y que tenían que usar cierto tipo de ropa, cierto tipo de actividades y de situaciones. Pero no, Jesús llegó, hermano, y dijo: sígueme, solamente sígueme. Y a través de esa palabra, hermano, el decirle sígueme, comenzó entonces un cambio radical en sus vidas. Para empezar, hermano, les quitó lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Les dijo: ahora lo que vas a hacer es pescador de hombres. Si un tiempo fuiste pescador y estuviste en alta mar y estuviste allá afuera, a partir de este momento vas a ser un pescador de hombres. Y así, querido hermano, es como comienza el cambio, comienza la diferencia, comienzan cosas, hermano, a ocurrir en sus vidas, a suceder en sus vidas. Ahora, hermano, estos hombres que quizás pensaron, imaginaron que su vida ya estaba hecha, que toda su vida iban a ser pescadores,
que su vida estaba destinada a tener solamente una familia, ver que crecieran, que se reprodujeran, que se multiplicaran, y ya después cuando Dios me llame, Señor, aquí estoy, ya cumplí. Pero el Señor, hermano, trajo un cambio, una revolución a sus vidas, donde les trastornó, hermano. Y les trastornó de tal manera que ahora se encuentran haciendo cosas diferentes a las que estaban acostumbrados. Me recuerdo, hermano, ahí en los evangelios, cuando Jesús los envía, hermano, por parejas, a que prediquen la palabra, a que sanen enfermos, a que echen fuera demonios, a que oren por la gente, hermano. Y estas personas, hermano, lo están haciendo. Y ahora gente que no tenía una educación de ningún tipo, ahora estaban ahí, hermano, trabajando para la obra de Dios. Así, querido hermano, es como nosotros llegamos a Alcance Victoria. Nosotros llegamos a este ministerio, hermano, con una carga cultural detrás de nosotros. Una carga cultural que a veces, hermano, podría ser hasta muy pesada sobre nosotros. Tú y yo, hermano, éramos personas que difícilmente pensaríamos en fallarle a nuestros papás. Que todo lo que ellos nos enseñaron, hermano, lo tuvimos en alta estima. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Porque ellos nos enseñaron, fueron nuestros padres. Y vimos, ¿verdad?, el esfuerzo que ellos hacían por educarnos, por orientarnos, por darnos algo, hermano. Y ellos, hermano, nos influenciaron, ¿verdad? Nos dejaron culturalmente cosas. Que en su momento, hermano, cuando llegamos a Cristo, cuando llegamos a Jesús, nos pasa lo mismo que a los discípulos. Ahora nos hallamos, hermano, en una situación donde cosas comienzan a cambiar. Comienzan a ser diferentes, hermano. Que empiezan que lo que Dios viene a hacer a nuestras vidas, hermano, es como a sus discípulos de aquel entonces, es a trastornar nuestra historia, hermano, y a llevarnos a hacer cosas que nunca nos imaginábamos que íbamos a poder hacer. Quizás, hermano, todavía algunos aquí están en la batalla. Quizás todavía hay algunas personas aquí que están en esa lucha personal de decir, ¿será o no será? ¿Me quedaré o no me quedaré? ¿Será esto de Dios o allá, verdad? Y ideas, hermano, pensamientos. Yo solamente le puedo decir, hermano, que cuando Cristo Jesús llega, hermano, te revoluciona, te transforma, te cambia. Te hace que tu mente, hermano, sea tocada, que tu espíritu sea transformado, que tu vida, hermano, sea diferente. Y eso es lo que Dios quiere hacer, hermano. ¿Por qué? ¿Solamente porque quiere que seas diferente? No, porque siendo diferente puede ser más útil en las manos de Dios. Porque siendo diferente, hermano, puede ser un cambio radical en tu vida, una forma diferente, hermano, de ser en el Señor. Alcance Victoria, hermano, somos una iglesia que traemos nuestra propia cultura también, hermano. Se nos está enseñando, se nos está orientando y es una cultura, hermano, íntima, es una cultura de nosotros, es una cultura ministerial. Donde si tú vas a un Alcance Victoria, ahorita que las hermanas están yendo, ¿verdad?, a las diferentes iglesias los días martes, pueden ir, hermano, y mirar que Alcance Victoria tiene el mismo sabor aquí que en otra iglesia, que en otro lugar. Cuando tú llegas a un lugar que dice Alcance Victoria y no se siente como el sabor de Alcance Victoria, algo te desconcierta, dices, algo no está bien aquí. Porque culturalmente, hermano, es algo que te está influenciando también, que te está mostrando qué es lo que Dios quiere y lo que Dios tiene para tu vida. Lo que Dios quiere hacer contigo, hermano, es que marques una diferencia en tu tiempo. ¿Qué es lo que hicieron los discípulos, hermano? Vinieron a hacer la diferencia en su tiempo, hermano. Era un tiempo, hermano, en que todos decían, así se hace y así se queda y así va a ser. Y Jesús llegó con sus discípulos, hermano, y revolucionó ese lugar. Y entonces, a partir de ese momento hubo gente que dijo, en Cristo Jesús las cosas son nuevas. En Cristo Jesús las cosas son diferentes. En Cristo Jesús yo tengo que ser de una manera especial. En Cristo Jesús yo voy a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios tiene para nosotros. Qué difícil, hermano. Es difícil lo que le estoy compartiendo en esta noche. Porque muchos han tenido que vivir la experiencia, hermano, de ser confrontados por su propia familia. De ser confrontados. Algunos les dicen, ¿estás dejando nuestras tradiciones? ¿Verdad? Y porque todos esperan que tú sigas con las mismas tradiciones.
Aún, por ejemplo, a mis hermanos que traen a la casa de rehabilitación, ¿verdad? Los traen, ¿verdad? Y les dicen, nomás te traje para que te dejes de drogar. No me vayas a salir después con que también eres aleluyo, ¿verdad? Nomás te traje aquí para que ya dejes el alcohol, o para que te alivianes, o para que ya dejes de andar donde andas. Pero no me vayas a salir después a que quieres ir a evangelizar a tu tío, ir a evangelizar a tu padrino, y ¿sabes qué? Si tú no estás dispuesto a eso, no sirves para Alcance Victoria, ¿verdad? No sirves porque Alcance Victoria, programas para que te dejes de drogar, hay muchos, hermano. Pero programas donde no solamente dejes las adicciones, sino que tengas un cambio radical en tu vida. Que puedas ir, hermano, y decir, ¿sabes qué, papá? Yo sé lo que tú me enseñaste, yo sé lo que tú me dijiste, yo sé cuáles son las tradiciones familiares, pero he encontrado la verdad. Porque la palabra de Dios dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. He encontrado la verdad. Muchas veces, hermano, nosotros creímos de nuestros padres. ¿Quién iba a decirle a nuestros padres, estás mintiendo, verdad que no? O sea, cuando nos contaban la historia del Tepeyac, hermano, pues ni modo que tú les dijeras que no, ¿verdad? Yo me acuerdo, a mí de niño, hermano, me llevaron ahí por esa calzada, hermano. No me gustaba, cargando una palma, hermano, ahí, caminando, hermano, y ni una paleta me daban, hermano. ¿Cuántos estuvieron ahí? ¿Verdad que sí? Y de pronto, hermano, pues te dan la historia y te dicen la historia, y bueno, pues ahí vas, y ni modo que les digas, eso es mentira. Lo que me enseñaste no es real, lo que me dijiste como tradición familiar, como cultura, no es real, porque ahora he encontrado lo que marca la diferencia en mi vida. Mira, en la cultura, algo que es muy fuerte es la religión. Tú conoces que todavía hay pueblos, ¿verdad?, que se rigen por ese tipo de cosas. Hay pueblos en México, en este siglo XXI, donde el presidente municipal nomás es ahí una imagen. El que manda es el curita del pueblo. Él es el que tiene todo si él dice sobre ellos, el pueblo se levanta sobre la gente, hermano. Se han cometido tantas situaciones por eso, hermano. Y pensar que vienen personas y que dicen, ahora yo voy a ser evangélico, imagínate. Ahora yo voy a buscar a Cristo Jesús. Ahora voy a dejar las tradiciones del pueblo. No, todavía se rigen por usos y costumbres. Y esos usos y costumbres, hermano, dañan muchas veces a las personas, porque los pueblos, hermano, se hacen cerrados. A veces, hermano, dicen que tú y yo somos ignorantes porque creemos en la Biblia, hermano. ¿Están aquí, hermano? Así nos dicen. Ya te agarraron a ti, ya eres otro como ellos, eres ignorante, se aprovechan de tu ignorancia. Pero más ignorancia, hermano, es creer en cosas que nunca ocurrieron, hermano, y que fueron inventadas, y que está comprobado incluso quién las inventó y en qué momento se inventaron y por qué se inventaron y para qué se inventaron. Pero es difícil ir contracorriente, pero gloria a Dios, hermano, porque como ministerio nosotros estamos dispuestos a seguir adelante, aunque sea contracorriente, hermano. Es ahí, hermano, donde llegamos a este punto. Y ahora, hermano, se nos comienza a hablar de lo que Cristo quiere hacer en tu vida. Que Cristo pueda usar a un drogadicto, hermano. Que Cristo puede limpiar a un adicto. Que Cristo puede limpiar a una persona de la calle, hermano. Que Cristo puede, y mucha gente dice, ay, eso es imposible, eso no se ha visto. Aquí lo miramos desde Jesús, hermano. Que Jesús, hermano, no llamó a los elocuentes, ni a los sabios, ni a los doctorados, hermano. Cristo Jesús, hermano, fue ahí donde estaba la necesidad y dijo, tú tienes necesidad, ven, primeramente voy a trabajar contigo. 3 años tuvieron que pasar estos hombres allí, hermano, con Jesús. 3 años tuvieron ellos que caminar con el Señor para poder realmente, hermano, entender lo que Jesús quería hacer con sus vidas. Y si tú y yo recordamos, hermano, al final, cuando Jesús fue crucificado, todavía, hermano, algunos de ellos escaparon, huyeron, temieron. Algunos de ellos hasta dijeron, hasta aquí llegó todo. El mismo Pedro, hermano, después de que Jesús había muerto, se fue otra vez a pescar. Como diciendo, tengo que volver otra vez a lo que 3 años con Jesús, imagínate.
3 años con Jesús, pero ya Jesús murió en la cruz del Calvario, se fue otra vez a pescar, hermano, como diciendo, tengo que volver. Imagínate, yo he visto mucha gente así, hermano, que después de estar en Alcance Victoria, donde Dios les dio una promesa, donde Dios les dio un llamamiento, donde Dios les estaba diciendo, te puedo usar para que llegues a ser alguien especial en mis manos, algo pasa, hermano, y vuelven allá, hermano, vuelven a buscar a su expatrón, ¿verdad? Ya vine, deme otra vez trabajo, ¿verdad? Y como si hubieran hecho nada más un stop en su vida, hermano, como si hubieran hecho nada más un espacio en su vida, un paréntesis en su vida, y dejaron a Cristo ahí como olvidado, hermano. Sin embargo, hermano, donde quiera que vayamos, Cristo Jesús estará en su corazón, hermano. Aún gente, hermano, que se ha ido, que se ha alejado, que se ha enfriado, que se ha olvidado, que en algún momento dado ha dicho, ya no voy a regresar, tarde que temprano, el Señor lo vuelve a traer con lazos de amor. ¿Por qué, hermano? Porque ya no está en nosotros. Ya es, hermano, eso que el Señor inculcó en nuestro corazón. Ya es, hermano, algo que penetró nuestros huesos, hermano, y que nos ha hecho sentir la diferencia de poder decir, por algo Dios hizo lo que hizo con nosotros. Por algo Dios me restauró, por algo Dios me limpió, por algo Dios me sanó. No solamente para que vuelva a mi antiguo estilo de vida, o que vuelva a mis tradiciones, o que vuelva atrás. Hace poco miraba, ¿verdad? Por ahí, de una persona, ¿verdad? Que precisamente andaban ahí, hermano, sacándose su foto en el Tepeyac. Yo dije, ay, mira, venía a la iglesia, ¿verdad? Venía aquí con nosotros, ¿verdad? Aquí andaba, ¿verdad? Y no es que juzguemos ni critiquemos, pero es una cuestión donde tú y yo tenemos que estar bien plantados, hermano, y poder decir, ¿a qué estoy haciendo yo aquí? ¿De qué se trata lo que yo estoy haciendo aquí? ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando aquí? Es que Dios nos trajo a este lugar. Realmente, hermano, es difícil, pero no es imposible. Yo recuerdo, hermano, mis primeros tiempos de cristiano, no fue fácil. La familia nos dio la espalda, ¿verdad? Toda la familia, ¿verdad? De pronto dijeron, ay, estos ya cambiaron, ¿verdad? Y fíjate, nosotros que estudiamos una carrera universitaria, nos trataron, hermano, diciendo, uy, los que estudiaron, qué bueno que yo no estudié, ¿no? Y nos trataban de lo peor, hermano, como pensando y viendo, no, pues ya, mira, los agarraron y ya los hicieron no sé qué, y palabras altisonantes, palabras ofensivas, hermano. Pero gracias a Dios aguantamos, hermano, soportamos, hermano, los cambios. Estuvimos dispuestos a aceptar, hermano, que viniera gente y que incluso se burlara, ofendiera, insultara, dijera, ¿verdad? Como muchas veces piensan, un día vas a volver, un día vas a regresar, un día te vas a aburrir, un día te vas a dar cuenta, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios, hermano, que estamos por cumplir 27 años de cristianos, 27 años de salvos, hermano, 27 años en el Señor, hermano. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha cubierto con su gracia, hermano. Tuvimos que soportar esos tiempos. ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a soportar, hermano? A veces, hermano, temes decirle a tu familia que vienes a una iglesia cristiana, ¿verdad? Temes porque todavía tienes que vivir ese proceso donde dices, no, ¿qué van a decir de mí? ¿Verdad? Los varones dicen, no, ¿qué va a decir mi compadre? Nos duele tanto lo que el compadre pueda decir de nosotros, hermano. Pensamos, hermano, que la opinión de esa persona es más importante que la opinión de un Dios vivo y verdadero. Pensamos, hermano, en nuestros papás, en nuestros hermanos, en nuestras hermanas, en la gente con la que hemos convivido, ¿verdad? Y pensamos, hermano, que eso nos va a costar su amistad. Jesús, hermano, nos motiva en esta noche y dice, ¿qué deseas tú? ¿La amistad con el mundo o la amistad con Dios? Muchos, hermanos, han decidido por la amistad con el mundo y han dicho, yo prefiero irme al mundo, yo prefiero convivir con el mundo, yo prefiero volver al mundo. Pero muchos más también han decidido y dicho en su corazón, yo prefiero la amistad con Dios, porque he visto que la diferencia está en Cristo Jesús. Dios va a traer un cambio a tu cultura, a tu manera de pensar, hermano. Y no tengas temor, duele, porque a veces trae confusión. Seguramente que hay procesos, hermano, difíciles. Hay procesos complicados.
Hasta nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó a predicar donde había crecido, hermano. Él llegó, hermano, y entró a la sinagoga. Sigue conmigo, hermano. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, donde Él había crecido. Sí, en otras palabras, más nezatlenses, en su barrio. Aleluya. Imagínate, llega el Señor de 30 años a su barrio, hermano, y se le quedan mirando. Ah, mira, es Jesús, el hijo de María, el hijo de José. Mira, el carpintero está aquí con nosotros. Y entró a la sinagoga. Y como lo conocían, hermano, le dieron a leer el rollo de la lectura de ese día, hermano. Y él leyó ahí, hermano, el libro, hermano, el rollo lo desenvolvió y empezó a leer en Isaías, hermano. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha ungido y me ha enviado. Y comienza a hacer la lectura, hermano, y todos se le quedan mirando, porque aunque Él lo estaba leyendo, no era como cuando lo leía a otra persona, sentían algo diferente. La manera en que lo leía, hermano, se sentía, se percibía. Y todavía cuando dejó el lugar, hermano, fue y se sentó entre ellos, y todos no le quitaban la vista de encima. Hasta que Él abrió su boca y dijo: hoy se ha cumplido esa palabra delante de sus ojos. Diciendo en otras palabras, de lo que está escrito ahí, dice de mí: yo soy Jesús, el Salvador de ustedes. Yo soy Jesús, el Mesías. Yo soy Jesús, el que ha venido a romper las ataduras, hermano. ¿Y tú qué crees que ocurrió, hermano? Cualquiera diría que, oh, no, tú eres, no se hubieras dicho desde hace muchos años, te hubiéramos matado un borrego, te hubiéramos hecho barbacoa, te hubiéramos traído, no sé, algo especial. No, la gente, ¿tú el Mesías? Si sabemos quién eres, si creciste entre nosotros, tú eres el hijo de María, el hijo del carpintero. Aquí íbamos a pedirle chambas a tu jefe y tú estabas ahí. Sabemos cómo naciste, sabemos cómo, así, hermano. Si Jesús, y Él dijo esas palabras, ¿verdad? Que hasta el día de hoy ninguno es profeta en su propia tierra, hermano. Muchos de nosotros hemos tenido que vivir la experiencia, hermano. Gloria a Dios por aquellos que han tenido la facilidad de que su familia los mire y que digan: bueno, al menos te respeto. Gloria a Dios. ¿Sigues conmigo, hermano? Algunos les han dicho: bueno, tú tu rollo y yo el mío. Bueno, pues, ¿verdad? Pero hay otros, hermanos, que dicen: a partir de este día haz de cuenta que te moriste para mí. ¿Sí o no, hermano? Porque ¿cómo es posible que hayas cambiado y que yo que te bauticé, te confirmé, te llevé a casar, te entregué y cosas así, hermano? Y te empiezan a sacar todo el rollo, hermano. Y culturalmente eso pesa, hermano, porque dice: sí es cierto, es toda una cultura que está sobre nosotros, pero la cultura que Cristo Jesús trae para nosotros, hermano, es la que te va a dar vida en adelante, hermano. No podemos vivir, hermano, de lo que un día nos enseñaron. Tenemos que caminar y confiar, hermano, en lo que Jesús ha hecho por nosotros, hermano, para darnos vida y vida en abundancia, hermano. Para romper con ese tipo de ataduras, hermano. Para que tú y yo, hermano, seamos radicales, esa es la palabra, de una sola pieza, íntegros, hermano. Que no estemos, hermano, con doble ánimo, hermano. Un ratito cristiano, un ratito allá, un ratito la Biblia, un ratito la imagen, un ratito canto alabanzas, otro ratito me echo el rosario, aleluya. Y estamos jugando la parte, hermano, así. Al rato vamos a hacer, hermano, una capirotada, hermano, de todo. Al rato, hermano, queremos hacer combinaciones. Y no, lo que Jesús quiere es que seas único, que seas íntegro, que seas verdadero, que la cultura que trae el Señor a nuestras vidas, hermano, impacte tu corazón. Que tú puedas decir confiadamente: yo soy de Cristo y soy de Alcance Victoria. Dios me alcanzó en este lugar donde lo que nadie pudo hacer por mi vida, Jesucristo lo está haciendo a través de su preciosa palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la comunión entre nosotros. Mira qué bendición. Mis hermanos de la casa de rehabilitación no dijeron amén cuando dijo Joel que cuántos saben que estamos en ayuno, pero los pusieron en ayuno, hermano, ¿verdad? Cuando yo dije: yo le voy a entrar al ayuno, yo no sé, el director dijo: pues todos le vamos a entrar al ayuno, santo Dios. Y ahí están, hermano, por eso los veo así, con sus caritas así como que diciendo: y todavía faltan 22.
días, ellos, hermano, tomaron ese paso de fe, ¿verdad? Como le dije, se está tomando el ayuno de Daniel, ¿verdad? Y entonces es difícil, hermano, no es fácil para alguien que nos enseñaron culturalmente cosas, hermano. Culturalmente nos dejaron cosas y nos dijeron, mira, yo me recuerdo cuando mi padre vivía y nos visitaba, cuando venía él a visitarnos aquí, él conoció este lugar y venía, miraba lo que hacíamos, escuchaba, y luego pues mi esposa le hacía su comida, le servía y nos sentábamos a la mesa con él, y él se quedaba mirando y dice, ¿y ustedes no van a comer? Y decíamos, no papá, es que pues estamos en ayuno. Y pues bueno, empezaba, no, dice, cuídense, ustedes tienen que comer, ¿verdad? Se van a enfermar, les va a hacer daño, ¿verdad? Y hermano, son palabras que viniendo de un padre, pues dices, caray, pues es la sabiduría, ¿no? Pero muchas veces, hermano, es una estrategia y mire, va a parecer feo lo que le estoy diciendo, pero a veces hasta el diablo puede usar a tu familia para sacarte de la bendición, para distraerte de lo que estás haciendo. Imagínate, mis hermanos, ¿verdad? Los que tengan visita. Yo sé que todos no tienen visita, pero algunos que tienen visita, que lleguen, ¿verdad? Que ay, mi hijo, te veo desmejoradito. Es que estamos en ayuno. Aleluya. ¿Verdad? No, mi hijo, voy a hablar con el director. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Pobrecito, tantos años drogándote y ahora te quitan la comida, pobrecito de ti. No, es imposible que te estén haciendo tal cosa, ¿no? Si tú lo que necesitas, es más, le voy a decir al director para traerte tu bellodecta, tus vitaminas, aleluya, ¿verdad? No te me vayas a desmayar, no te me vayas aquí a poner mal, ¿verdad? Pobrecito de ti. ¿Verdad? 25 años drogándote, pobrecito de ti, ¿verdad? Entonces ahorita lo que necesitas es alimentarte sanamente, ¿verdad? Queridos hermanos, es ahí donde entras, ¿verdad? Y dices, no papá, no mamá, no, mira, no mujer, tranquila. Tú sabes cuando me traías ahí la comida y te la aventaba, ahora todavía me la quieres traer, ay pobrecito, ay para que coma. Se están desapareciendo sus cachetitos. No, por el contrario, hermano, que pueda decirle, ¿sabes qué? Pero ahora lo estoy haciendo con un propósito. Antes dejaba de comer por drogarme. Ahora estoy dejando de comer para agradarle a Dios, para que Dios haga algo en nuestras vidas. Y yo se lo dije cuando comenzó este ayuno. Ayuno es sinónimo de guerra, ¿se acuerda? Se levanta guerra, hermano, se pone caliente. Ya me imagino cómo ha de estar el home. Ahorita que todos están en ayuno, hermano, pasan y todos se ven como pollos rostizados, yo creo, hermano, ¿verdad? Pues imagínate, ¿verdad? Se quieren agarrar unos a otros, ¿verdad? El espíritu de caníbal les va a salir de pronto, hermano, ahí, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Por eso, porque están en guerra. Porque espiritualmente, hermano, están en guerra. Pero ¿sabes qué? Ya pasaron 2 semanas, ¿verdad que sí? Y como le dije, y mírate, aquí estás, ¿verdad? Ni te estás muriendo, ni te estás desmayando, sí, pega el sueño de pronto, pero estamos aquí, amén. Gloria a Dios. La cultura que Jesús viene a enseñarnos, hermano, es esta: a cambiar nuestra mentalidad, a cambiar nuestras ideas, a cambiar lo que nos enseñaron, a poder confiar en lo que la palabra de Dios nos está ministrando, hermano. Dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, hermano. Tú y yo, hermano, cuando llegamos a Cristo, y qué bendición que hayas llegado a este lugar, hermano. Qué bendición, hermano, que el Señor te haya traído. Qué bendición que Dios te haya escogido a ti, que haya dicho, de todo Nesa te escogí a ti, para que tengas una cultura diferente, ¿verdad? Cuando van los jóvenes a las escuelas, y ahí en las escuelas ven la cultura de los jóvenes tienen una cultura, ¿verdad que sí? Ahí en la escuela tienen una cultura, y los jóvenes cuando miran, ay, ¿tú por qué eres así? ¿Por qué no hablas como nosotros? ¿Por qué no hablas el lenguaje de nosotros?
de groserías, de peladeces, de dobles sentidos. ¿Sí les dicen así, va? Aleluya. O pasan desapercibidos, ¿no? Sí, se identifican, ¿verdad? Y comienzan a mirar y a decir, tú eres diferente, algo tienes diferente. ¿Sabes por qué? Porque tienes una cultura diferente. Aunque estás en el mismo ambiente, aunque te mueves con la misma gente. Por eso dice el Señor, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Podemos estar en este mundo, pero no contaminarnos con las cosas del mundo, hermano. Y que marque la diferencia y que la gente diga, verdaderamente hay algo diferente en ti. Que un tiempo, hermano, te van a agarrar de carrilla, más a los jóvenes, ¿cómo los agarran? Ay, sí, ¿a poco esto? Pero un día que ellos tengan problemas, van a saber a quién recurrir. Y siempre, hermano, va a ser aquel que marca la diferencia y que le van a decir, ¿sabes qué? ¿Tienes unos minutos? Quiero hablar contigo. Es que esto no se lo puedo decir a los demás porque ya sabes cómo son. Aleluya. Hasta ellos mismos reconocen cómo son los demás. Cuando pasen por un momento de necesidad van a decir, yo necesito hablar con alguien que sé que su corazón verdaderamente está con Dios. Amén. Y esa es la cultura que el Señor ha traído en nuestra vida. Los discípulos lo tuvieron que vivir. Los discípulos tuvieron que caminar con Jesús. Tuvieron que aprender eso, hermano. Y transformaron su historia de tal manera que cuando Jesús, hermano, derramó su Espíritu Santo sobre ellos, se levantaron como lo que hasta hoy es conocido como la iglesia de Jesucristo. Amén. Así, querido hermano, ahora tú que estás aquí, que puedas decir, bueno, yo fui esto, yo fui lo otro. A lo mejor aquí hay alguien que fue mayordomo de su colonia o de su pueblo. ¿Está conmigo, hermano? Porque los hay, ¿verdad? No, yo era el que compraba para todo el pueblo y les ponía la música, la banda, el mariachi, los cohetes, esto y lo otro, los tamales y todo, hermano. Y ahora, hermano, el Señor te ha traído para que conozcas la verdad y que seas diferente, ¿verdad? Dios tiene un plan para nuestras vidas, hermano. Nunca lo olvides. Y Alcance Victoria, hermano, está influenciando nuestras vidas a través de la palabra de Dios. No es, hermano, una filosofía de hombre, es la palabra de Dios. Lo que se predica, lo que se testifica, hermano, lo que se habla aquí, hermano, es el mensaje de esperanza de Jesucristo. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo nuestro Señor, hermano. Amén. Basémonos en eso, hermano. Y recordemos cuando pase situaciones en tu vida personales, cuando tengas que vivir algo con un amigo, con un compañero de trabajo, con tu familiar, con tus padres. Recuerda, hermano, que el Señor ha traído una cultura especial a tu vida, donde tú o te aferras o te doblegas. Amén. Peleemos la buena batalla de la fe, hermano. Amén. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies, querido hermano.